Protagonistascalorifrío.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maite Rufo y soy la directora de Calor y Frío. Abordamos hoy un tema espinoso pero de gran relevancia para el mundo de la construcción y la sociedad en general, que es la rehabilitación de viviendas. Una realidad en la que sabemos que hay frenos y sobre todo en la que vamos a hablar de cómo dinamizar esta demanda. Es para mí un placer estar esta tarde como moderadora de una conversación con 5 protagonistas de perfiles muy diferentes, perspectivas muy complementarias, en una charla promovida por SICA y en la que contamos con José María Gómez, director de la unidad de negocio de Building Envelope de SICA. Buenos días, José María, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pedro Parra, de la asociación ANER, Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes y gracias por la invitación. De nada, Pedro. Juan Mari Hidalgo Betanzos, conocido de muchos vosotros como investigador de la Universidad del País Vasco. Hola, Juan Mari. Hola, buenas tardes. Maite. Ignasi Arnal, CEO de BIN Academy, director del Congreso Revil. Ignasi. Muy buenas tardes, saludos a todos. Y con Javier Montero Martín, del Colegio de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. Bueno, y yo misma, así que solamente os comento que no hay orden de intervención. Al principio iré introduciendo yo un poco los temas, pero no hay orden. Y la primera pregunta que me gustaría lanzar, más que una pregunta para empezar a debatir, es que vamos a hablar de rehabilitación y me gustaría clarificar términos, reformar, rehabilitar, un poquito cuáles son esas definiciones técnicas que para vosotros son imprescindibles a la hora de hablar de este tema. Empezamos, mira, ahora sí voy a darle la palabra a Juan Mari y ya a partir de ahí cada uno intervenís como queráis. Mira, lo primero es entender que las definiciones no son más que una herramienta para lo que es la rehabilitación en sí. Hay personas o entidades o bancos o propietarios que entienden mejor la palabra renovar, otros rehabilitar, incluso internacionalmente cambia, no pasa nada. Lo importante es aclarar en cada momento el nivel de actuación al que estamos hablando y que no quede duda. Entonces eso habrá que verlo en cada caso. En general, en España, lo que estamos hablando en los últimos años es que se haga una rehabilitación que se conoce como profunda, una rehabilitación para descarbonizar, para reducir suficientemente el consumo energético de los edificios. Y está muy alineado también con el día a día de los certificados de eficiencia energética, con llegar a una letra A, B o C, una cosa así. Y en general se estima, ¿vale? La normativa europea de hace ya 10 años estimaba que tenía que decir una reducción del 60% respecto al estado inicial. Y a eso se llamaba una rehabilitación profunda. Todo eso está en continuo cambio. Y si tú preguntas a expertos en Europa, Comisión Europea y demás, lo están revisando cada poco. Y más con, en fin, con el clima que hemos tenido con la crisis y de la guerra de Ucrania y Rusia hace poco. Y igual me he ido un poco por las ramas, ¿eh? No, perfecto. ¿Cómo veis los demás? ¿No? ¿Estamos en este mundo de la rehabilitación? Pedro. Yo te digo, la palabra que estamos utilizando a nivel profesional entre reforma y rehabilitación. Cuando algo me llaman de una emisora de radio, los periódicos y tal, le digo, vamos a ver, primero aclarémonos, porque tú quieres hacer una entrevista porque ha salido una noticia y demás. Entonces vamos a aclarar porque luego publicas qué es reforma y qué es rehabilitación. Y esto incluso lo hemos hablado con él misma, porque ellos saben que es la única información oficial aparte del Instituto Estadístico, y no está claro qué es una reforma y una rehabilitación. No sé si estaréis de acuerdo, a nivel profesional y entre nosotros y el gremio, reforma es la parte de una vivienda, la parte interior de una vivienda, reformar, y rehabilitación se entiende por el edificio, la fachada, la cubierta, el cuarto de caldera, ¿no? Y aunque en Europa, muy bien cuando dice Juan Mari, se habla de rehabilitación en general, pero ahora que estamos en un proyecto europeo, lo primero que dije es lo mismo que estoy diciendo aquí. Vamos a aclarar qué es reforma y rehabilitación, pues porque los datos no son iguales. Tú te vas ahora al mismo a coger los datos, y aparte de que estén anticuados ya hace 2 o 3 años, pero reforma es interior, una licencia de reforma interior de la vivienda, y rehabilitación el exterior, ¿no? O rehabilitación integral de un edificio, ¿no? Entonces, un poco por ahí es por lo que nos movemos. Pero bueno, hay que intentar de que lo normalizasen, ¿no? Y esta es mi aportación al tema de reforma y rehabilitación.
Bueno, yo quizá otro punto de vista entre rehabilitación y reforma, a mí el término o concepto que más me gusta es el de renovación, realmente, ¿no? O sea, para mí rehabilitar es dejar algo en su anterior estado, ¿no? Algo que se ha roto o algo que no funciona, lo rehabilitas, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está pidiendo Europa es un Next Generation, o sea, que realmente debemos crear unos motores, tractores, digamos así, de cambio. Y por lo tanto, sea en forma de reforma, sea en forma de rehabilitación, pero yo creo que ya no es solamente el hecho de dar una capa de pintura a algo que se ha estropeado, sino realmente renovar su funcionamiento y crear una nueva manera de entender aquel activo mobiliario infraestructural que necesita un completo cambio, ¿no? Bueno, Javi, Javier, te voy a pedir que seas el último porque quiero preguntarte una cosa. José María. No, bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Ignasi. Yo creo que el criterio sería la renovación. Esto, como decías, no es un simple cambio estético. Esto es ir más allá, poner los edificios en un estado mucho mejor del que partían, sobre todo a nivel de eficiencia térmica. Y yo creo que realmente el verdadero problema de todo esto, más allá del término, es que el usuario final, digámoslo así, está muy alejado de todo esto. O sea, es decir, renovación, reforma, son términos muy usados por el profesional, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacerle llegar al usuario final cuáles son sus necesidades, cómo le podemos mejorar en su calidad de vida, cómo le podemos mejorar en su capacidad económica y hacer esa doctrina de hacer entender que cuando uno se compra un edificio no es para toda la vida, que hay que hacer un mantenimiento, que hay que mejorarlo, que hay que ir mejorando las condiciones y haciéndolos cada vez más eficientes. Ese sería mi punto de vista. Por eso quería que hablara ahora Javier, porque, como no, los colegios de administradores de fincas estáis tan cerca de los usuarios finales que quería que hicieras tú esta intervención igual final, ¿no? De cómo se entiende, cómo lo transmitís, qué hay de la cultura de la vivienda nueva, rehabilitada o... Bueno, pues la verdad que desde los colegios, bueno, pues desde el administrador de a pie, que es lo que vamos a todos los días a las reuniones, para mí la diferencia es decir, vamos a rehabilitar un edificio o vamos a hacer un mantenimiento. Realmente el gran motor de todo este boom que hay ahora de rehabilitación han sido las inspecciones técnicas de los edificios. Tienes muchas comunidades en las que te dicen vamos a hacer lo mínimo para cumplir con la norma y hay otros en los que ya encuentras gente un poco más conciencia de que cuesta menos vender y convencer y decir que nos vamos a poner, vamos a intentar hacer una rehabilitación con eficiencia energética, a ser posible, y porque si no, no es una rehabilitación, si no es lo que se ha hecho toda la vida, picar, pintar, rasear y listo. Y eso yo creo que eso lo entiende mejor el propietario de a pie, hablarle de mantenimiento o rehabilitar. Rehabilitar ya todo el mundo tiene en la cabeza que va a ser algo más profundo, que va a ser una mejora para el edificio. Es curioso, ahora seguimos, pero yo quizá la primera conclusión es que gap hay tan enorme entre, como técnicos, lo que habéis empezado a decir, ¿no? Que nos está pidiendo Europa renovación y a pie de calle lo que Javier nos dice es, bueno, el mantenimiento lo entienden, la rehabilitación, ya es muy grande y la renovación yo creo que ni está en la percepción social, ¿no? Vamos a avanzar, pero sí quería un poco esta reflexión, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo lo veis? Y eso, Maite, en estos últimos años se ha avanzado muchísimo. Yo me acuerdo que hace 15 años, cuando iba a una reunión de vecinos, decíamos, oye, vamos a hacer un SATE. ¿Un SATE? ¿Cómo? ¿Le vamos a poner un corcho en las paredes? Que vino un crío y me tiró una piedra y me estropea la fachada. Era complicadísimo. Cuando ya empezamos a hacer una, dos, decíamos, vete a ver esta casa. Habla con esos vecinos de allí. Ahora es muchísimo más fácil venderlo. Ahora el freno es el económico, sin duda, porque los precios están como están. Bueno, luego ya hablaremos de los frenos que tienen. Sí, pero bueno, está muy bien lo que ha hecho Javier para que abordemos el siguiente, igual ese siguiente punto en el que dices, ¿cómo abordamos esto? Desde los fondos, desde las ayudas, desde las subvenciones, desde la... ¿Cómo veis? Porque los fondos Next Generation, no recuerdo ahora, pero yo creo que llevo 4 años ya hablando de los fondos Next Generation, que sí.
¿Cómo veis esas dificultades, esos frenos, cómo se aborda una rehabilitación, una reforma, una renovación, el término que tengamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo se financia? Yo creo que lo primero, todos los intervinientes que estamos aquí, desde el administrador de fincas, que tiene una función fundamental, al arquitecto, a la empresa rehabilitadora y la administración, por supuesto, sería hacer didáctica al usuario para entender de sus necesidades. Es decir, principalmente el usuario no sabe que necesita o que una rehabilitación, una renovación de su edificio, cómo le puede mejorar en su calidad de vida y en sus condiciones económicas. Entonces, no, es que el usuario difícilmente contempla cualquier actuación porque lo desconoce, no tiene ese conocimiento. Además, nos ponemos un poco en una de las barreras, es la cultura popular española, de que uno se compra la casa que la hipoteca le permite dar sin tener en cuenta que esa casa va a tener un mantenimiento. Compramos un coche, sí que tenemos contemplado el mantenimiento, pero la casa parece como que no, que la compramos una vez y cuando surge, solo cuando se rompe una tubería o alguna actuación de emergencia. Yo creo que es parte de todos nosotros hacerles entender o enseñarles las mejoras en su calidad de vida que podría tener el enfrentarse a una gran renovación de las características de su vivienda y también, evidentemente, la mejora que tendría hacia nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida, que es una parte también importante a tener en cuenta, claro. ¿Qué ha pasado? Igual vosotros conocéis más que yo. ¿Qué ha pasado desde que se anuncian los fondos hasta el día de hoy? ¿Cómo se está abordando las ayudas? Estamos distintas comunidades, además. Está desde Pedro, que en Madrid conoce perfectamente cómo ha estado funcionando. Javier en País Vasco, Juan Mari. Un poco, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos años? Sí, pues si me permitís, que antes estaba un poco cacharreando, buscando las últimas noticias, porque aquí en el País Vasco hemos tenido un momento crisis. Allá por junio, el gobierno vasco anunció, como primera comunidad en España, que había ya agotado todos los fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas de comunidades de propietarios. Y eso lo que provocó es que de repente todas las comunidades que habían estado preparando expedientes, pues ya tuvieran que esperar una lista de espera por si amplían o ganan más fondos. Entonces, en el resto de noticias se está mirando y a día de hoy el procesado de las licencias y tal en las otras comunidades está siendo muy lento. Está siendo muy lento. No se está adjudicando ni la mitad de los fondos que deberían haberse ya adjudicado y desde aquí a final de año, que faltan 3 meses, lo van a tener realmente difícil. Entonces, el problema yo creo que ha sido que se nos olvida que el analizar estos proyectos es complejo. Y la parte política inicial, y aquí yo me permito desde mi punto de vista individual dar mi opinión, y es que tanto gobiernos centrales como autonómicos tardaron demasiado en definir sus leyes. Lo tenían que haber hecho de manera express en 3 meses cada uno de ellos, poniendo un equipo, siendo minimalista, algo tal, y ponerlo cuanto antes en las comunidades, en la calle, publicidad y demás. Porque lo que ha pasado es al revés. Han dejado toda la presión en las últimas decisiones de las comunidades de propietarios, en los técnicos que hacen los proyectos y claro, nos hemos plantado deprisa y corriendo, ya estamos en 2023, se supone que tendrían que tener ya la aceptación de las ayudas este año o si no, en teoría los perdemos, en teoría se pierden porque tendría que ser la resolución este año y ya la obra se puede hacer hasta el 2026, hasta verano, pero el problema está en que se ha ido de plazos y por lo que he visto en las noticias, he echado una búsqueda en todas las noticias recientes, en todos los medios y Euskadi es la que más ha avanzado en el País Vasco y también Cataluña pues tiene un volumen muy grande pero no los tiene tramitadas. Entonces no sabemos qué pasará, si darán semáforo verde y aprobarán todas por orden de inscripción o qué harán. No sé. Si alguien tiene más información me encantaría porque esto es un problema para todas las comunidades. Y si tenéis datos de cuánto se ha hecho, qué fondos se han... O sea, yo os lo agradecería. Vale. Si me permitís, por concretar, y cierro ya. El tema es que en el País Vasco sí que habían dado ya o han reservado 130 millones de euros para 15.000 viviendas. Y lo que he visto, esto era en junio ya estaba esto adjudicado. 15.000 viviendas en el País Vasco, que es una comunidad pequeñita, son bastantes. 130 millones, 8.300 euros de media por vivienda. De ayuda, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Cataluña, por ejemplo, en agosto, no he visto una noticia más reciente, pero en agosto solo habían resuelto 1.400 viviendas, 1.400, en toda comunidad de Cataluña, que es mucho más grande.
Y entonces, claro, la comparación no tiene nada que ver. O sea, una comunidad que es 3 veces más grande, que es la que más fondos tiene de los europeos, pues la verdad es que los resultados son muy inciertos y así el resto puede aportarnos algún dato más. Se lo voy a lanzar de momento a Ignacio o a Pedro. Bueno, Pedro tiene la mano levantada. Adelante. La voz, Pedro. No se te oye, Pedro, estás muteado. One moment, please. Porque es que como hablo tanto me tengo que mutear a mí mismo. A ver, y estaba preguntando aquí a mis compañeros. A ver, nosotros, al ser una asociación a nivel nacional, os podéis imaginar los socios que han presentado los proyectos y que te llaman. Es que como no me den la ayuda no trabajo, porque está claro que sin ayuda no se trabaja. Entonces hemos tenido realmente muchos quebraderos de cabeza. Afortunadamente, después de 12 años tenemos acceso a casi todas las comunidades y hablamos con ellos. Y lo que ha dicho Juan Mari es la realidad clara, concreta y concisa de que se les ha ido el tiempo, se les ha ido... Tenían una fecha determinada para haberlo publicado, no lo consiguieron y se les ha ido. Y luego también otro problema, no podían contratar los fondos Next Generation, ¿sabéis? No te permiten, ese dinero no se puede utilizar para contratar personal. Para hacerlo, cosa que es una contradicción. Nosotros dijimos al misma, es una contradicción. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tenía 15 técnicos para tener ya de entrada casi, cuando llevaban un mes y medio, casi 300 proyectos. Entonces, ha sido un desmadre. Y luego hay que tener en cuenta que veníamos de que ventanilla única, el IDAE, que ya tardó 3 años, por eso no nos hemos gastado 3 años en coger ritmo. Entonces, las comunidades 2 años que llevan, el primer año, os puedo decir que ha habido una comunidad que no dio ni el 10%. Cuando digo es adjudicar y pagar, no lo que están haciendo ahora, que de hecho me parece que solamente en la Comunidad de Madrid y Valencia aún publican, y en su web puedes ver la cantidad que tienen, pero la que veamos es adjudicada al proyecto, pero no entregada, ¿vale? O sea, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid dice, no, yo ya tengo tal, el Ministerio y tal dice, ya hay una demanda y tenemos todo el tema concedido. No, porque he de deciros que el año anterior, porque este es el segundo año, no se cubrió ni el 50% de lo que estaba previsto, ¿vale? Y alguna comunidad menos. Entonces, ¿qué está pasando? Que la cantidad que dicen que ya tienen concedida, el 30 al 40%, y no quiero ser alarmista, no lo van a entregar. No han tenido más remedio que irse a diciembre porque no lo tienen, pero es que va a llegar diciembre y no lo van a conseguir porque nosotros tenemos empresas que tienen 20, 30, 40 proyectos en marcha. Y luego las alegaciones, ni os cuento las que son, pero quiero concretarme un poco las ayudas. No están funcionando, no lo vamos a conseguir. Porque luego también hay un problema. Primero, que no hay empresas suficientes que lo puedan hacer, que ese es un problema. Y segundo, que cuando quieran adjudicar esto, gente que lo ha presentado 8, 9 meses, no os cuento lo de los precios que conocéis, es que no van a poder hacer. Ya nos pasó lo anterior, que nosotros perdimos casi 30 millones de euros de obras que hubo que decirle, tuvimos que hacer una carta para comunicar a la comunidad, que decía, oye, cuando si me conceden la ayuda lo hago. Y ha habido que hacer una carta pidiéndoles disculpas de que no podíamos hacer esa obra ya, porque, por ejemplo, el aislamiento, como sabéis, y José María lo sabe, subió un 30%. ¿Qué empresa puede asumir? No qué empresa ni quién profesional de los que estamos, ni el fabricante puede asumirlo, ¿no? Negociamos algunas cosas, con lo cual, lo de las ayudas realmente no está funcionando. Ahora que está cogiendo ritmo, yo creo que no le va a dar tiempo. Creo, por lo que hay, por lo que informaciones todo momento extraoficiales, porque el misma y tanto Miteco en otras cosas, dada la situación política que hay, no se quieren comprometer porque sus propios puestos de trabajo de directores generales, y no voy a entrar en nombre, yo le he preguntado, oye, es que no sé si voy a seguir. Por ley tienen que seguir 3 meses, un kayak. Vamos a, sí, menos mal que me dejarle, no, es que me apetece también oír un poco a Ignacio. Sí. Yo partía de una premisa que creo que corroboro sin profundizar mucho más, que es que tenía la sensación de que vamos mucho más lentos de lo que íbamos a ir, de lo que necesitamos, de lo que vamos a cumplir. Ignacio, la valoración de estos años, por favor. Mi valoración es negativa y os explico por qué. Mi valoración es que yo me leí todos los antecedentes de los Next Generation Funds y lo de la Renovation Wave, que son misiones propias de Europa.
Y en todo momento se habla de crear mecanismos, procesos para facilitar esta renovación de los activos inmobiliarios europeos. Entonces, para mí, no se han leído bien estos propósitos. O sea, lo que se ha leído es, vamos a transformar ese dinero en ayudas para rehabilitar. Pues no, señores, es que tenemos 27 millones de viviendas que están fuera del CTE del 2008, en los cuales hemos de hacer una rehabilitación integral para bajar con el FIT 55 en el 2030 el 55% de sus emisiones, y en el 2050 hemos de tener 0 emisiones de esas viviendas. Entonces, esto se traduce en unas ayudas para cambiar unas ventanas. Para mí esto no es tremendo en este sentido, ¿no? Entonces, y hay otros países, conozco la experiencia, por ejemplo, no sé si conocéis el superbonus italiano, lo que provocó fue también. Es que era tonto quien no rehabilitaba, ¿no? Entonces, se ha de crear un mecanismo para aquellos que no puedan acceder a los fondos Next Generation para que en las próximas 3 décadas renueven su parque inmobiliario. Por lo tanto, hemos de encontrar otro tipo de campaña para hacerlo, ¿no? La otra cosa yo creo que también es una falta de transparencia total, ¿no? Juan Mari ya ha dicho, he tenido que trastear ahora, tal. No tenemos un Power BI, un cuadro de mando del mismo ministerio para decir, oye, ¿cuántas solicitudes tenemos? ¿Cuántas se han aprobado? ¿Cuántas están en marcha? ¿Cuántas han sido ejecutadas? O sea, por lo tanto, si esto además lo multiplicamos por las 17 comunidades autónomas, se nos hace bastante complicado. Hemos perdido la ocasión para realmente crear una ventana única de digitalización de estos proyectos, por ejemplo. Y la administración lo que ha entendido es, hemos de hacer una ventana única y ahora lo que tenemos es que cada administración y cada ente administrativo tiene su ventanilla única. Y dices, no, es que no se trataba de esto. No era eso, no. No se trataba de esto. Entonces, me puedo extender, pero yo creo que no hemos hecho los deberes porque no hemos entendido realmente cuál era el componente, la necesidad que tiene Europa en estos momentos. Y este para mí es el gran problema, porque, bueno, ahora el 23 se terminará y ya no haremos ya no habrá ningún proyecto de rehabilitación más. ¿Hasta cuándo? Pues esto no tiene sentido. Nos cae. Sí. Yo, perdona, adelante, José María. No, yo quería completar, fijaros, es una reflexión y lo hacía con varios de mis clientes, que algunos están en la asociación con Pedro. Los fondos europeos, en algunos casos, más que un elemento dinamizador, ha sido un freno. Ha habido un pequeño parón en el sector. Porque esa incertidumbre de los técnicos, de las empresas y de los usuarios ha llevado a que muchos proyectos que podían estar en el pensamiento del usuario y de los técnicos se paralicen, porque ha habido gente que ha dicho, no sé cómo gestionarlo, no sé realmente si voy a recibir las ayudas, y proyectos que en otras circunstancias se hubieran llevado a cabo se han parado. Y luego muchas de las empresas profesionales lo que han dicho es, un poco reforzando lo que decía Ignasi, empresas que hacen obras en Madrid, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, se me complica esto por X, según en las comunidades que trabajo, porque cada comunidad tiene sus requisitos, su documentación, sus exigencias, sus porcentajes de ayuda. Y dice, y esto, claro, cada vez que me quiero enfrentar en una nueva comunidad a poder desarrollar mi trabajo, me lleva una fase de análisis, de estudio, y que es en algunos casos inabordable. Entonces, fijaros que desde un elemento dinamizador que debía haber servido para mejorar las condiciones del usuario, momentáneamente ha sido un pequeño freno. Y vamos, y lo hemos notado en los consumos de los elementos de rehabilitación y hasta han notado sensiblemente. No sé si Pedro coincides. Sí. Mira, la mayoría de nuestros socios, los presupuestos que tienen aceptados, os cuento en qué consiste. Consiste en que ha firmado, le han cedido incluso los derechos a algunos de cobrar las ayudas y tiene firmado. Siempre y cuando reciba la ayuda, Con lo cual, como yo le decía a Jaime Martín, claro, tío, es que lo estáis frenando.
Y luego no hablamos de lo que algunas comunidades no han implantado porque se puso la herramienta del agente rehabilitador, aparte de que la definición de agente rehabilitador son 5 líneas, que estamos ahora en el nuevo RS, a ver si la ampliamos. Entonces, no se han implicado. La herramienta del libro del edificio es muy importante porque se financia al 100%, pero si tú tardas 8 meses, como algunas comunidades, en dar lo que va a hacer, el técnico que hace el libro del edificio lo financia. Por favor, la Castilla-La Mancha ha cogido y ha dicho, bueno, le voy a dar el 50% y tarda 2 o 3 meses. Entonces, quiero decir que el desmadre, perdóname la expresión, es grande. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, porque esto queremos continuar y va a continuar, y de hecho se ha acelerado, el tema de los CAE no estaba previsto ni por el forro, el IDAE no quería porque es una fuente de ingresos, o sea, que lo comento así porque se lo he comentado a ellos, llevo 12 años dedicándome a esto y ellos ya me conocen, saltaba el Parer y el PER, los hemos sacado adelante, y eran empresas de rehabilitación, pero no porque estuviesen nuestras, sino por puro egoísmo. Una empresa de rehabilitación sabe que si da el 40% de ayuda, tiene más posibilidad de hacer la obra que no, o sea, que simplemente por eso, y entonces metieron los CAI a calceón para que son compatibles, porque veían que eso no, y a ver si Miteco, que ha cogido y ha dejado al IDAE un poco fuera, porque lo están llevando directamente ellos, a ver si arranca. Y ahora lo que han hecho es crear un lío monumental, porque los CAE todavía no pueden funcionar, aunque desde el 1 de septiembre tú lo puedes presentar, pero no quiero entrar en los CAE porque si estamos con los NES y todavía no lo hemos solucionado, pero de cara a la administración ellos se lo han planteado así. Y luego sí que tenemos que estar optimistas en el sentido de que ayuda van a seguir. Los CAE no llegan ni al 30%, al 20% de la cantidad que los fondos NES, pero sí hay continuidad. Eso lo tenemos que comentar para que ahora cuando lleguemos al usuario, el usuario tiene que saber que sí hay, porque si no, estamos perdidos y tiraremos todo esto. Ahí iba a retomar. Hay alguien que hace mucho eco. Iba a retomar el tema desde lo que decía Pedro, porque yo creo que hemos visto 2 elementos importantes. El primero, esas definiciones, y cómo hay un gap entre lo que puede entender el usuario, los técnicos, pero que nos han quedado claras, cómo han funcionado las ayudas y también un poco las cifras. Y me gustaría ver ahora cuál es la percepción o lo que conocemos entre todos de la percepción social de todo este movimiento. O sea, nosotros testando un poquito al lector, vemos como la gente dice, uff, menudo follón, las obras no le gustan a nadie, además yo no tengo dinero. ¿Cuál es esa percepción? Incluso el otro día hablando con José María decíamos, ¿verdad? Pues la gente se compra una casa sin cultura de materiales, ni de equipos, ni de nada. Entonces, ¿cuál es esa percepción social de por qué tengo que hacer? Aunque sea una reforma, no ya una rehabilitación. ¿Por qué tengo que abordar todo este embrollo? Javier, que llevas un ratito sin hablar. Sí. No, me gusta que me invites a este tipo de debates y conversaciones, porque al final derivamos en una discusión de técnicos. Pues dices que te decía Juan Mari, que la gente no mira los materiales cuando compra. La gente cuando compra se fija en la ubicación de la casa, los metros, si es bonita, no es bonita, la luz y 4 cosas más. Y la pasta. Y ya está, y nada más. Y que la pueda pagar. Efectivamente, la hipoteca que le pueda dar para pagar. Yo quería volver un poquito a los Next Generation. A pesar de que yo comparto totalmente las opiniones que se han dicho aquí, que la gestión está siendo desastrosa, hemos sido los primeros que lo hemos dicho, hay que reconocer que los fondos Generation ha sido un impulso que ha animado a las comunidades a hacer cosas que en otro momento no hubieran hecho. Porque se están haciendo rehabilitaciones con una profundidad, los que han conseguido acceder a los Next Generation, por supuesto, que si lo hubieras dejado en manos de los propietarios solamente sin esas ayudas, vamos, ni se hubiera planteado estas renovaciones integrales de hacer fachada, hacer tejado, hacer salas de caldera, todo de una tacada. Eso ni se lo hubiera planteado ninguna comunidad. ¿Qué pasa? Que se han gestionado mal. Se han gestionado mal los Generation. Comparto todo lo que dicen los demás, que los decretos han salido tarde, son muy complejos, la solicitud de ayudas es muy compleja. Nosotros también le hemos dicho al gobierno vasco que se piden demasiados documentos, no puede ser tan difícil tramitar unas ayudas. O sea que bueno, aquí en España luego todos escudamos en Europa. Europa manda y yo creo que también tiene que haber un poquito de voluntad política, que no la ha habido. Por poner un ejemplo, ahora hay unas ayudas para hacer las instalaciones de telecomunicaciones. Pues bien, nos las han comunicado en julio, porque esto es otro tema también de la política, que en verano y en Semana Santa es cuando les gusta sacar sus decretos.
Nos la comunican en julio y tenemos que tener los proyectos hechos y empezado a ejecutar antes de diciembre de este año. ¿Qué ha pasado? Lo digo claramente. Los colegios de administradores de fincas de País Vasco ni lo hemos comunicado a nuestros asociados. Porque, visto lo que ha pasado, pues nada. Y comparto que, siendo como somos, vamos a tener que devolver dinero a Europa al tiempo. José María. Sí, Javier, lo que tú has dicho es cierto. Los fondos han permitido la oportunidad de hacer actuaciones que la gente no contemplaba, pero se han hecho gracias al impulso de los administradores y de los técnicos. Por supuesto, nos han echado la bola a nosotros. Exacto. La administración ha desatendido su función didáctica o informadora y el usuario no tenía ni absolutamente idea de los fondos o de sus necesidades. Habéis sido los administradores o los técnicos en vuestra labor de prescripción, en vuestra labor de dar soporte a vuestros clientes, los que habéis hecho el traslado de la información hacia el usuario. Si no, creo que pocos usuarios os han ido a vuestra puerta a llamar y deciros, infórmame sobre los fondos. Ha sido un camino inverso y debería haber sido así. Es decir, la administración se tenía que haber volcado con el usuario, le debería haber hecho una labor de información y que fuera el usuario el que demandara esas necesidades de rehabilitación. Mira, hay un ejemplo claro que esto lo conocen unas cuantas personas. El Ministerio, el MIDMA, nos invitó a 10 o 12 asociaciones para presentarnos una campaña excepcional. Yo lo hubiese firmado en ese momento, de publicidad al usuario, y además por Brasero, no sé, es un tío del Tiempo, no sé si le conocéis, el Tiempo, que es un crack. Bueno, yo esas 3 agencias, pero voy al fondo de la cuestión. Cuando termina todo, va, encantado, joder, qué bien, y además te daban luego flyer para las asociaciones, el colegio, que también estaba y tal, joder, genial. Y uno dice, bueno, vamos a ver ahora cuánto ponéis para sacarla adelante, os lo aseguro. Valía la campaña 2 millones y 4 millones, y nos dicen que cuánto poníamos cada uno. Claro, yo públicamente no dije nada, luego con Javier le dije, oye, macho, si no habéis dado 1 euro todavía, ellos ya la habían publicado, la habían pagado las comunidades, como sabéis, porque a los 2 meses las comunidades habían recibido 180 millones, pero la comunidad hasta que empezó a dar pasaron 8 meses. Total, que claro, es que así no vamos, o sea, que el desmadre, y os cuento casos concretos y concisos porque así no podemos funcionar. Luego, ¿qué ha pasado? Que yo le dije, nuestros socios sí pondrían un 10%, un 15%, porque hicimos un plan renove de calderas, como sabéis, algunos de ventanas se han hecho, y no hay problema en que la empresa de rehabilitación, incluso el fabricante, como el de ventanas, ponga dinero, pero tú me tienes que ayudar, pon tú también. O sea, ¿quieres que ponga yo antes una campaña de 2 millones? Es que aunque sea 1 euro, no habían recibido ningún socio nuestro en España ni un solo euro. Entonces, claro, así no. Luego han hecho una campañita para justificar que dicen, le digo, oye, ¿no habéis contratado al Brasero este que era cojonudo? Dice, no, es que hemos tenido que hacerlo con la agencia que tenemos porque si no, no podíamos el dinero. Entonces bueno, disculpa, pero que estamos en la razón de que es así. Eso es. Sí, si me permitís un momento, nada, volviendo un poco al tema de la percepción social, sí que quería comentar un par de detalles. Yo en mi comunidad estamos también haciendo una rehabilitación, estamos decidiendo hacer la rehabilitación, llevamos 1 año con los técnicos desarrollando proyectos, nos cerraron la puerta adelante con las ayudas Next Generation, seguiremos con la línea convencional si sale adelante y si no en el último momento pues no será. Pero la cuestión es que me ha servido mucho para, en mi propia carne y sufriéndolo, ver un poco cómo es la percepción y al final me da mucho la sensación que cala más una obligación sencilla que un montón de zanahorias en el horizonte y pájaros en el cielo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en la comunidad la gente, en cuanto ha oído que Europa iba a prohibir el gas, todos en la comunidad han levantado las orejas y han dicho, oye, pero nos van a prohibir el gas. Entonces, igual, esta opción que estábamos barajando de hibridar con gas y aerotermia, pues no queremos el gas o tal. Y la gente eso, ostras, se le entra en la cabeza y el mensaje era como muy sencillo. Pero, en cambio, el tema de las ayudas, hay mucha desconfianza. Las empresas la transmiten, igual que los administradores de fincas, en su comunicación, trasladan esta desconfianza general, la gente la traslada de otras obras y también quería recordar cuál es nuestro punto de partida. Antes se nos ha olvidado entre las cifras que España es de la Unión Europea el país, el primero o segundo por la cola, en cuanto a tasa de renovación. Solo estamos rehabilitando en el año pasado un 0,1%. Cuando Italia estaba en un 0,70 y pico, Alemania en un 1,5, Noruega, Francia en torno a un 2. Entonces, claro, las administraciones que teníamos estaban preparadas, dimensionadas, ¿no? Entrenadas con una cantidad de trabajo ínfima. Han intentado poner herramientas para acelerar partiendo de ese 0,1% y se han dado de bruces con la realidad, desbordados. O sea que también nos pasa que tanto la parte de la calle como las personas que trabajan en la administración pública están un poco atadas por nuestro pasado, lamentablemente, ¿eh? Digo, no sé si se podría haber hecho mejor.
Sí, me gustaría avanzar en un tema porque nos podemos enconar en frenos, y yo creo que tengo una lista importante que os resumo, ¿vale? No se ha comprendido el verdadero problema, que decía Ignasi, no hay didáctica en la sociedad, el proceso de los fondos es muy lento, el análisis es complejo de los proyectos, no hay leyes definidas en conjunto, sino que cada comunidad, bueno, y así un largo, etcétera, ¿no? A mí sí me gustaría, que también habéis ido apuntando, avanzar en cómo dinamizamos. Al final estamos aquí perfiles muy heterogéneos. ¿Cómo podemos dinamizar esa demanda? Que si realmente están, si me lo permitís a mí también, chollo, hacerlo, tendremos que comunicar de alguna manera, empezando, Javier, te lo he hecho a ti, pero desde los administradores de fincas, y aunque sea difícil pedir las ayudas, desde los fabricantes, pues con sus propios elementos, desde cómo podemos dinamizar esto, porque es un sector en el que realmente hay mucho trabajo. Al margen de que tampoco hay empresas, que decía Pedro, ¿quién va a hacer todo esto si tampoco hay empresas que lo ejecuten, ¿no? Me decía el otro día José María, bueno, igual en vez de ayudas también son bonificaciones, no sé, ¿qué se nos ocurre para intentar dinamizar un poco más y mejor la rehabilitación, la reforma y la renovación? Bueno, nosotros después del primer shock de la suspensión de las ayudas en el País Vasco de la tramitación, ya hemos empezado a hacer la formación de los administradores, diciéndole que, bueno, que el mundo no se acaba con los Next Generation. Hay otras líneas de ayuda. El gobierno vasco, por ejemplo, en nuestro caso, tiene unas ayudas muy potentes que de hecho las incrementaron bueno, prácticamente las triplicaron. Pasamos de una ayuda genérica a la comunidad de 2.000 euros y ahora puede ser una rehabilitación. Puedes sacar entre 75, 80.000 euros, depende de la profundidad de lo que hagas. Claro que no tiene nada que ver con los Next Generation, por supuesto, porque Next Generation ha sido como un maná. Entonces, nosotros estamos orientando a las comunidades en el sentido de que hay que rehabilitar, que bueno, hay que olvidarse de los Next Generation porque no va a venir más dinero, no va a haber redistribución de dinero entre las comunidades, dada la situación política y todo eso que nos cuentan en las reuniones estas que vamos con las consejerías. Y la gente, por lo menos yo en mi zona, que la gente lo último que deja de pagar en este país es la hipoteca. Y su vivienda procura mantenerla en regla general en buen estado. Todo depende de la economía de cada uno. Pero nosotros estamos en una comunidad autónoma rehabilitadora. Sí que ha habido un freno de rehabilitación en un primer instante con el shock del fin de las ayudas, pero otra vez estamos poco a poco retomando ese camino de hacer cosas. Y para mí el punto de partida importante es la inspección técnica del edificio. Cuando te dice la gente toma conciencia de cómo tiene su casa, es cuando es más fácil decirle, no vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida. No vamos a picar, no, porque esto es una reforma o un mantenimiento para los próximos 10 años. Tenemos que ir a algo profundo y que te mejore tu calidad de vida. No hay más que hablar con tus vecinos que han hecho aislamiento térmico. Entonces, no tienes más que hablar. Y ese es el camino que estamos los administradores en este momento. Sí, yo fíjate, antes Juan Mari ha dado, perdona Ignacio, no sé si te he cortado, Juan Mari ha dado la clave y voy a poner un ejemplo muy similar que nos puede enseñar por dónde va el camino. Lo hemos visto con los automóviles. La única forma de que esto se ponga en marcha es poner unas pegatinas y a través de las pegatinas unas limitaciones de acceso. Realmente ha sido, lamentablemente sí, pero ha sido en base a penalizaciones, cómo realmente el usuario del automóvil se está enfrentando a la renovación de su parque de automóviles. Lamentablemente, creo que la vivienda irá por el mismo camino. Es decir, lamentablemente, es triste, pero es así. A mí, ¿qué me gustaría? A mí me gustaría que la administración, los técnicos, las empresas, los administradores, todos a una hiciéramos esa labor, hacer entender al usuario, incluso que la administración bonifique, lo que te decía el otro día, Maite. No tiene sentido que dos viviendas construidas en los años 80, una que ha invertido y ha hecho un SATE, paguen el mismo IBI, por ejemplo, cuando emiten mucho menos una rehabilitada o renovada que la otra. Se podrían hacer muchas cosas que serían realmente un incentivo para que no solo por esa conciencia medioambiental y de ahorro,
que los usuarios se enfrenten. De todas maneras, este año yo creo que, bueno, nos podrá salvar que va a ser un invierno a lo mejor de temperatura media, pero con los precios de la energía, yo creo que mucha gente se va a empezar a plantear ciertas cosas, porque aquellos que tienen calderas de gasoil, con el gasoil de calefacción al precio que está o con el gas al precio que está, empezarán a darse cuenta que ciertas situaciones de consumos que antes eran admisibles, ahora van a pasar a ser inadmisibles desde el punto de vista económico, que ya lo eran antes medioambientales, pero desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que lamentablemente esto vendrá en base a la imposición. Yo en este sentido, me has quitado de la boca, José María, el tema del automóvil, ¿no? Todos entendemos que el automóvil ha de tener una etiqueta, tiene un año y por lo tanto a partir de X años has de pasar por una inspección. De hecho, nosotros tenemos esto, que es la IT, y que yo creo, por lo menos en Cataluña y mi experiencia, es que la gente no ha hecho los deberes, las propias fincas no lo han hecho, pero es que además yo recuerdo que era obligatorio, esta obligatoriedad no ha habido ninguna sanción, tampoco ha habido ninguna campaña como la que decía Pedro, decir, oye, yo quiero vivir en un edificio más sano, más inteligente, que gaste menos energía, que emita menos CO2. Y como no se ha hecho esta acción, tenemos un problema de que no capitalizamos esta necesidad en próximas actuaciones. Y por lo tanto, yo no me siento satisfecho de estar en un edificio de un tipo o de otro, pero si tú no has pasado la ITV en 3 años y un amigo tuyo ve el automóvil y ve la etiqueta y tío, has de pasar por la ITV, ¿no? Si no, no me subo al coche. Entonces, esto lo tenemos ya perfectamente interiorizado en el vehículo y no lo tenemos en la vivienda. Y yo diría que otro punto es el de la clase A, la clase energética. O sea, yo hace décadas veía en los periódicos alemanes que al lado de la venta de una vivienda te decía qué clase energética era. Y veías que los precios eran más caros cuanto mayor clase energética tenía, cuando eran clases A. Entonces, tampoco hemos ayudado socialmente a interiorizar el hecho de que tú vives en un edificio, en una vivienda que es energéticamente mucho más potente, gastas mucho menos, que esto además te ahorra dinero del bolsillo. Por lo tanto, como no lo tenemos interiorizado, no actuamos en este sentido. Esto es a lo que yo me refería un poco en esta necesidad de crear un mecanismo motor del cambio. Yo es que hubiera puesto la mitad del dinero a hacer una campaña como la que decía Pedro, para que todos, ¿sabes? Aquello de que a mí se me cayera la cara de vergüenza y a mi hijo también y a mi padre también, decir, no, es que estamos en una vivienda clase F. Ostras, lo siento, pero vamos a hacer algo, perdonad, porque es así. Entonces, en los países nórdicos esto se entiende, porque tú estás gastando más energía de la que debes y, por lo tanto, tú mismo actúas en este sentido. Nosotros, ni la EIT que era obligatoria, ha habido ninguna sanción por otra parte, vale que ha habido COVID, que han habido guerras, etcétera, pero yo creo que no hemos actuado bien y la certificación energética ahora es una commodity, ¿no? O sea, puedes ver que por 29,99 euros te la pueden hacer y además ahora sin necesidad de visitar tu casa. No sé si habéis visto las últimas noticias, ¿no? En Cataluña. Entonces dices, bueno, ¿a qué jugamos? ¿No? Y a este juego yo es el que creo que no hemos actuado de la manera que hubiéramos necesitado. Un segundito solo, comunicación, campañas, normativa, ya me estáis dando muchos elementos de dinamización. Pedro, ¿alguno nuevo? A ver, vamos a ver, los políticos y los ministerios, dentro de ellos hay gente responsable, hay gente seria, sí se está haciendo cosas. Por ejemplo, el certificado energético, la mayor número de requerimientos que nos están haciendo es como consecuencia del desastre del certificado energético por 25 euros, por 50. Eso no puede ser. Entonces ya Europa ha hecho un borrador, lo ha pasado, le hemos hecho alegaciones y se va a cambiar el certificado energético
la fecha sí que ni me pregunté ni nada, porque yo creo que no lo saben ni ellos mismos, pero se va a cambiar. El certificado energético tal y como está desaparece, porque no puede ser, porque está creando muchos problemas y no quería entrar en el tema. Y luego también, no sé exactamente la fecha, porque se lo estaba preguntando a un compañero mío, pero bueno, ahora no lo tiene, pero Europa va a obligar, igual que pasa con el certificado energético en Centro Europa y lo que comentaba Ignasi, que ahí la gente no se le ocurre alquilar una casa G si al lado tiene una A y una B, ¿no? Aquí no, porque eso solo se hace porque no tiene más remedio que ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a obligar para que puedas alquilar y vender una casa que tenga una letra como mínimo, no sé ahora si la letra, porque no soy técnico, Samuel lo puede decir, pues no sé si es la B o la G. Si no, no la puedes vender, tú no puedes hacer. O sea, se va a obligar. ¿Cuándo? Mira, esto me imagino que Juan Mari, que lo conoce, porque en Europa esto ya ha salido, nos puede comentar algo más. Muy bien. Nada, Espera, que Javier tenía la mano levantada, Juan Mari. Javier. Sí. Yo quería apuntar un poco en la línea que dice Ignasi. Realmente, si no nos sanciona la administración, no se hace cosas. Por ejemplo, la IT. La IT vamos a un ritmo lentísimo. Prácticamente se están haciendo ITs donde hay administradores de fincas que empujamos a la obligatoriedad. Se están haciendo ITs porque al haber ayudas, gobierno vasco, en nuestro caso, imagino que en nuestro estado será igual, si no has pasado la IT, no puedes acceder a las ayudas. Y luego, por supuesto, tienes que... Javier, perdona, es que aquí en Madrid, como no haga la IT, son 3.000 euros. Bueno, 3.000 euros que le mandan, sí, pero no todas las comunidades, porque el problema es que no hay unificación, y con esto, disculpa que te... la mayor problema que le hemos dicho a la administración siempre, unificáis criterios, o es que esto no lo aclara nadie. O sea, bueno, la sanción ten en cuenta como los administradores en el País Vasco, y el País Vasco es un ejemplo de funcionamiento, como decía antes, tanto los fondos en 2 meses te dan. Vamos a dejar terminar, Pedro, vamos a dejar terminar, que se nos va el tiempo. Lo que te decía de las ITES. Las ITES realmente, en el camino de la obligatoriedad, aquí se está notando mucho que cuando los ayuntamientos se lo han tomado en serio y han puesto personal a comprobar la realización de las ITES, se están haciendo las obras más, porque parece mentira, pero mucha gente hacía la IT al cajón, porque nadie te escuchaba. Luego, a mí todavía es el día que me vienen con propietarios, comunidades nuevas, y dicen, bueno, ¿cuándo nos va a decir la administración que hagamos la IT? No te lo va a decir nadie. Tú sabes que hay esa obligación, tienes que contratar a un técnico, el que quieras, hacer la IT, la presentas al gobierno vasco, la presentas al ayuntamiento. Y digo, bueno, pues en la zona que nosotros trabajamos ahora hay personal en los ayuntamientos, y si pasa el año de la obligatoriedad de hacer las reparaciones muy urgentes y no las has hecho, te llama y te requiere el abogado del ayuntamiento porque te va a sancionar. Y eso está dando otro impulso, pero es cierto que somos un país latino que si no está en normativa, sanción, cumplimiento. Me estáis diciendo eso, Juan Mari. Y otro punto, no voy a ser que me oigan mis administrados, que alguno igual sí me ve en las redes, respecto a la normativa que viene de Europa. Somos muy dados a hacer saltos al vacío. Queremos pasar de tener unas comunidades que tienen una letra G, que luego hablará Juan Mari de esa obligatoriedad, que hay que tener una A o una B. Yo no sé si en Europa son conscientes de lo que cuestan esas obras para llegar a esa letra y de la situación económica de muchas familias. Eso retomamos luego, Juan Mari. Sí, nada, brevemente. A mí, además de lo que has dicho de comunicación, sí que sería importante que se creasen redes de oficinas de información cercanas, oficinas de rehabilitación que ya estaban previstas lo ha comentado antes Ignasi, que era uno de los mecanismos, el crear herramientas para agilizar, dinamizar, y se está haciendo muy poquito. Y lo otro es que tengan información transparente, proyectos tipo con unas soluciones estándar, precios estándar por provincias, por comunidades autónomas, que cualquiera pueda consultar, trastear. Transparencia, por Dios, que aprovechemos el trabajo hecho una vez, 1000 veces. Eso sería un ahorro y agilizaría todo. Y por último, la pregunta de Pedro, que ha dicho, las obligaciones europeas ya están aprobadas por el Parlamento Europeo, no están definidas en la Comisión Europea, pero esto se aprobó en marzo y, en teoría, lo que dicen es que en el año 2028 los edificios
públicos tienen que ir ya liderando el cambio a una letra D, todos los nuevos tienen que ser, o sea, todas las rehabilitaciones a letra D, en teoría en esa fecha, y una tasa de rehabilitación al 3%, pero bueno, no queda muy claro cuál es la penalización, y los privados a partir del 36, creo que era algo así. Una letra D. Una D es la leche, o sea, es una rehabilitación profunda de las que se están subvencionando ahora con las Next Generation. Entonces, esto es un brindis al sol, que a mí me encantaría creer en unicornios y arcoiris, pero yo lo veo muy difícil. Y contando sobre todo la renta media que tenemos en España, en diferentes comunidades cambia, pero es bastante baja. Los costes de las obras se han disparado en estos 3 años una barbaridad. Entonces, claro, el esfuerzo no tiene nada que ver para una familia media en Alemania, en Francia, que los sueldos son bastante más altos que aquí, o en España. Nada que ver. Y los materiales se llevan el canto. Nos quedan 5 minutos. Pedro y Javier, bajar la manita, que la tenéis levantada. Gracias. Y me gustaría cerrar con vosotros con lo que decía antes Juan Mari. Yo soy una ciudadana con una comunidad de 6 pisos, de 4 viviendas cada piso, 24 personas. Y necesito un itinerario. Yo no sé qué decir en mi comunidad. A mí no me ha venido ni el administrador de fincas a proponer nada. Lo último que me propuso fueron los repartidores de costes obligatorios. ¿Y por qué era obligatorio? Porque claro, estamos todos sin un duro. Y ni me ha venido nadie. Mi fachada está mal. Perdemos mucho. ¿Cuál es el itinerario? ¿Qué itinerario para poner en esa ventanilla única y en esa fácil información que decía Juan Mari? Que podemos presentar a la ciudadanía. ¿Qué le diríais? Hombre, yo creo que el camino fácil, el principal interlocutor con los propietarios, con ese modelo de propietarios que tú has hablado, es el administrador de fincas. Es decir, es la persona de confianza que suele tener más relación y un primer camino podría ser el administrador de fincas, pero no es el único. También ese usuario se puede acercar a un profesional, digamos, a un arquitecto, a un aparejador, y hacerle una consulta y seguramente le orientará perfectamente. Hay más caminos. También ese usuario puede ir a cualquier empresa especializada en rehabilitación y le va a orientar perfectamente. De hecho, ahora mismo la labor de las empresas de rehabilitación, aparte de hacer las obras, es la labor de información. Están gastando mucho tiempo en informar, en aconsejar y en orientar al usuario. Es decir, el usuario tiene muchas formas de llegar a la rehabilitación, ya te digo. Por ejemplo, aquí hemos puesto 3 vías. Lo importante es que el usuario tenga la conciencia de que quiere rehabilitar. Y más que el camino, que yo creo que los caminos existen, es que hagamos entender a los usuarios que es necesaria esta rehabilitación. Porque yo creo que, te lo vuelvo a decir, las posibilidades de información son muchas, incluso a golpe de teclas en Internet, si un usuario quisiera hacer. Lo difícil, y creo que es el gran desafío de todos los que estamos aquí, es que a ese usuario le salga la inquietud. La inquietud de forma natural, sin venir impuesto por una norma, un plazo o una exigencia. Relanzo, si me permites, un tema que decía Pedro antes. ¿Cómo habría o tendríamos que incentivar a los administradores de fincas? Porque ellos no tienen por qué hacer eso. O sea, si lo hicieran, ¿cómo veis el tema? Porque luego está la figura del rehabilitador, Ignasi. Sí, yo creo aquí, esta es para mí la gran pérdida de la oportunidad de los Next Generation. Y os lo explico. Es el hecho de que todos nos hemos centrado en las ayudas, ¿no? Y esto durará hasta el 2026. Pero, ¿qué ocurrirá después del 2026? Tu pregunta, Maite, es buenísima. O sea, durante estos años hubiéramos tenido que generar itinerarios para que una persona usuaria, un industrial, un representante público, un profesional, un técnico, un administrador de fincas, tuvieran clarísimo de qué manera apoyar este proceso, porque no lo vamos a terminar. O sea, nosotros tendríamos que tener a un ritmo de 3 millones de viviendas rehabilitadas por año para llegar a algo tangible dentro de una década. Y esto es imposible. Y estamos en cientos de miles, no en millones por año. Y por lo tanto yo creo que aquí es este itinerario que comentas, Maite, es la gran
el gran objetivo que se tendría que cumplir, ¿no? Es el hecho de que una persona y todo su ecosistema entiendan que esto es necesario, porque después van a venir las sanciones, vamos a tener que pagar toneladas de carbono, etcétera, 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 ¿no? Y entonces nos lamentaremos, ay, en aquel momento hubiéramos tenido que aprovechar aquel plan Marshall que teníamos, ¿no? Y que nos hemos dedicado a hacer pequeñas rehabilitaciones. Yo creo que aquí era un momento clave. Os doy las gracias a todos. La hora está más que cumplida. Por hablar, ya seguiremos en otros eventos, en otros foros. Yo os agradezco muchísimo vuestro esfuerzo, porque aquí todos los que estamos intentamos que este tema salga adelante, vuestro conocimiento, y espero volver a encontrarnos pronto. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias a todos. Gracias, chicos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Agur. Adiós. Y hasta aquí la lupa temática de hoy. Para más información no olvidéis visitar www.calorifrio.com, suscribiros a nuestros canales de podcast y también a nuestros canales de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.